Ya estamos de regreso y esta mañana platicamos con Sixto Javier Hernández Subieta. Él es el gerente regional de Mobility ADO y me da mucho gusto saludarte esta mañana en cabina, estimado Sixto. Muy Muchas buenos gracias, días. buenos días Gerardo, para ti, para tu auditorio. Oye, Sixto, antes viajar era un poco más, era diferente a como hoy en día están viajando. Hoy ya moverse, viajar, pues ya no es un lujo, sino es una necesidad. Hoy la gente toma el ADO para ir a estudiar, para visitar a los familiares. ¿Cómo está cambiando la manera de viajar hoy en día en el sureste? Bueno, yo creo que el reto principal basa en que efectivamente, como bien lo has dicho, hoy se traslapa un tema de movilidad y es un tema de principio básico y de necesidad. Si bien el tema de lo que viene siendo ADO en el tiempo ha buscado la manera de cómo orientarse a esas necesidades. Y al orientarse a esas necesidades es entender efectivamente cómo se dan esos flujos de pasajeros y sus necesidades regionales. Cuando bien dices se ha trasladado, hoy finalmente vemos nosotros como flujos de operación hacia zonas de trabajo, mismo Tabasco, que es un hub natural que se mueve hacia la península, hacia el centro. Hemos buscado la manera de cómo modernizar, ¿no?, la forma de viajar y de trasladarse, inclusive tecnológicamente hablando. Esto significa cómo también para que un pasajero aborde, viaje, pues sea de la manera más accesible a través de medios electrónicos, aplicaciones, etcétera. Y es una manera moderna que también nosotros buscamos, ¿no?, independientemente de la modernización de la propia flota vehicular, que es sumamente importante para nosotros, tener la flota de primer mundo aquí en México. La idea es que también tecnológicamente estemos en la vanguardia, ¿no? ¿Para qué? Para solucionar esos temas que bien dices, de las necesidades de estudiantes, de maestros, de enfermeros, de doctores y pacientes que se muevan con nosotros. Hay muchas personas que ya no están optando por viajar vía terrestre, por miedo a la inseguridad. Sixto, ¿qué protocolos tiene ADO para proteger a quienes, pues desde luego, utilizan sus servicios? Claro, mira, nosotros de algún modo, también al igual que los propios usuarios, ¿no?, de algún modo no estamos exentos a estas condiciones. Finalmente nosotros también vivimos un poco, si hay una situación de estas, las propias condiciones que pudiesen darse, pero lo que sí trabajamos muy de cerca es con las cámaras, en especial ADO forma parte de la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo. Nosotros desde pues más de 30 años hemos estado de cerca con las autoridades buscando esta coordinación que permita dar esa certeza, ¿no? Voy a ponerlo algo muy puntual, ¿no? Hace unos días tuvimos un paro en la zona carretera y rápidamente activas el protocolo de comunicación y cercanía con las autoridades iniciales, ¿no? Y ellos te informan, te dicen, oye, me va a estar estas condiciones, es importante buscar rutas alternas y asegurar las condiciones de seguridad del usuario, ¿no? Entonces esto nos permite movilizarnos, prepararnos y pues como siempre, ¿no?, priorizar ese tema de buscar vías alternas o en su momento centrales donde podamos tener a nuestros pasajeros. Son temas que, insisto, también somos afectados, sin embargo nosotros siempre cuidamos ese tema de cómo mantener al usuario, pues por supuesto, lo más seguro posible, ¿no? Por ejemplo, la mamá manda a sus hijos a otros estados, algunos a estudiar, que sea Puebla, Veracruz. ¿Qué garantías tienen los jóvenes de que viajar en ADO es seguro? Bueno, al final de cuentas, de todas nuestras condiciones operativas, hablando de nuestros propios transporte, hablando de la unidad tecnológicamente hablando, pero también de nuestros conductores que reciben procesos de capacitación y formación continua, creo que es uno de los temas que bien comentas. La preocupación para nosotros como un valor, el tema del manejo seguro es un tema relevante. Casualmente nosotros hace 2 semanas acabamos de arrancar la escuela base cero. Hicimos una gran convocatoria, para que te des una idea, de poder contratar gente que desease ser conductor desde base cero y se van por 3 meses a un gran Mira. programa donde no solamente se suma Tabasco, se suma Veracruz, se suma Mérida, se suma Quintana Roo, y entonces en todo el organismo corremos todo un proceso, tenemos simuladores donde se llevan también horas de manejo importantes y toda esta condición la ponemos en, dijéramos, en zona de estrés
para preparar y de ahí sacar a los mejores conductores que tengamos. Entonces, uno de los temas para nosotros relevantes es eso. Y la otra es que, al igual que como en tu vehículo, hoy tiene toda una serie de, y sí, así es, tecnologías que es parecido a una inteligencia artificial, que tiene toda una serie de sensores que cuidan las condiciones de manejo, lo mismo, ¿no? El cuidado de las franjas, el cuidado de la alerta oportuna, el propio GPS que te ubica ubicación. Entonces, si lo ves de esta manera, nosotros buscamos que toda esta parte esté perfectamente operando para el tema de nuestra gestión, inclusive el tema de los servicios suburbanos, ya ni siquiera hasta Puebla. Los servicios que tenemos acá de las marcas como Sur, TRT, tienen un circuito cerrado, tiene una cámara a bordo. Esta cámara perfectamente tiene esta condición. Nuestros pasajeros los invitamos a que tengan una tarjeta de prepago, como se hace en los países de otros lados o en su propio país, en algunos estados, que son una tarjeta de prepago, también para evitar el efectivo y con esto estar manejando directamente tarjetas. Entonces, con esto estamos asegurando también la prevención de cuestiones que tengan que ver con el tema de seguridad, ¿no? Entonces, son muchas cosas que se han en el tiempo implementado para dar estas condiciones, como bien dices, cómo cuidamos esta parte de seguridad de nuestra gente. ¿El pasajero hoy en día paga comodidad o paga seguridad? Bueno, creo que siempre va a estar pagando la seguridad, y el tema consecuente es que finalmente tenga un confort dentro de lo que está pagando. Y creo que esa es siempre la parte que andamos incentivando. ¿Por qué? Porque al final el tener una red que te permita, como comenté hace un momento, esta situación donde tengas una situación de un bloqueo, tienes inmediatamente una terminal donde poder, ¿no? En caso frontera, ¿no? Tenemos una situación, tenemos una frontera y tenemos las condiciones para poder ahí salvaguardar de algún modo estancias. Y esto permite, dentro de esa red, poder darle esa tranquilidad al usuario. Y eso es lo que mucho decimos. Óyeme, ¿por qué no puedes, por qué evitar viajar en una línea que pues nosotros lo llamamos piratas porque no tienen las condiciones, muchas que se exigen además reguladas por ley, para que finalmente garantices zonas de confort, pero principalmente zonas de seguridad? Hay un dato curioso, y déjame decirte, cuando hacemos las encuestas de validación de los usuarios, y uno de los temas que más sale a relucir, más que lo imponente que pueda ser una unidad nueva, es el conductor, y me remito de nuevo a ello. Platicábamos con los conductores y decíamos, óyeme, ¿saben qué es lo que más le da certeza al pasajero o inclusive a la señora que, como bien dices, deja al estudiante? Es, ahí me lo cuida, ¿no? Sí. Y no sé si te pasó una vez o cuando estabas chamaco, viajaste y dijiste, y ahorita dices, óyeme, ahí me lo cuida, ¿no? En mucho es el conductor. Ahí se lo encargo. Ahí se lo encargo, ¿no? Y en mucho es eso, porque al final de cuentas hay esa tranquilidad de que sabemos que las personas que están a pie y a bordo de esos viajes, pues son personas que están capacitadas y formadas, ¿no? Entonces creo que es uno de los temas que nos alicienta, pero mucho el usuario viaja por eso, ¿no? Sixto Javier Hernández Subieta, él, aparte de ser el gerente regional de Mobility ADO, es el delegado estatal de la CANAPAT, que es la CANAPAT, es la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo. Y antes de abordar el tema en CANAPAT, solamente preguntar al gerente regional también de Mobility ADO si el Tren Maya nos representa una oportunidad o una competencia, porque finalmente no había Tren Maya. El ADO era pues prácticamente el único transporte para movilizarse, y ahora está el Tren Maya. ¿Esto qué representa para ADO? Bueno, al final es una opción más al usuario de traslado. Creo que ¿ha golpeado en sus ingresos? El tema, indirectamente sí, por la cuestión de algunas rutas específicas, más en el norte de la península, donde tiene una condición de frecuencia diferente, pero en la integración operativa finalmente son frecuencias, y lo que hoy permanece dentro de lo que hemos visto en la necesidad de los usuarios es ese tema, ¿no? La frecuencia hoy está basado más en que tú necesitas llegar a tal hora a tu destino, y entonces el reto para cualquier competidor, el que sea, es que finalmente pueda llegar hacia ello en el tiempo que desea. Entonces, creo que en esa condición de volúmenes, para nosotros siempre ha sido prioritario, y creo que es una de las grandes ventajas, y toda esta conexión que tenemos en la red. Sí es un integrador al final como movilidad, si lo vemos en todo el eslabón,
Ese es un complemento, ¿no? Vaya, si lo vemos también como una central, nosotros nuestra propia central que está en Ruiz Cortines, son centros de transferencia, tienen complementarias, ¿no? Tienes el taxi, tienes el autobús, tienes el microbús, etcétera, ¿no? ¿Cómo ve en 10 años el autotransporte en el sureste, el delegado de la Canapat? Pues mira, cada vez va a ser mucho más, con todo el tema tecnológico y por el desarrollo urbano. Por supuesto, la movilidad de largo recorrido va a tener un reto. Le decimos largo recorrido cuando son arriba de 600 kilómetros, porque finalmente vas a tener una condición operativa más local. Y eso ya lo vemos, ¿no? Casualmente por eso la infraestructura que hemos estado hoy invirtiendo fuerte es mucho más en las zonas locales. Lo comentaba hace un rato, solamente en los últimos 2 años hemos invertido más de 150 millones de pesos en las terminales como Paraíso, como Cárdenas, etcétera, para modernizar las instalaciones. Y lo mismo en el tema del transporte, porque hoy tienes mecanismos donde puedes tener un vehículo pequeño, donde el traslado es mucho más acotado, 20 pasajeros, 16 pasajeros, y los de mediano y largo recorrido, que son los de 40 usuarios, como el ADO que tú conoces perfectamente, nuestro ADO, pues sí va a atender las condiciones migratorias de trabajo, que eso también lo observamos. ¿Qué es lo que ya vemos? Y ese es un punto relevante. Nosotros somos consecuencia de lo que pasa en los entornos. Ahora que se destapó este tema del sector en Mérida, de todo este boom que empezó a existir, vimos una migración importante de personas hacia la península, y eso te pone, por supuestamente, el ojo de la atención, ¿no? Entonces yo creo que en los próximos 10 años vamos a seguir operando con esas condiciones, por supuesto tal vez en kilómetros más reducidos, pero también con necesidades mucho más personalizadas. Desde el punto de vista del delegado de la Canapat, ¿Tabasco está aprovechando su potencial turístico o se le sigue viendo como un estado de paso? Bueno, yo creo que el reto está ahí. Nosotros hemos tratado de impulsar también desde el sector el tema de la diversificación hacia las diferentes rutas turísticas, que es lo que están impulsando como Estado. Inclusive nos sumamos a esa campaña a través de Galería Rodante, una propia campaña que ha patrocinado la Secretaría de Economía a través de la comunicación en nuestros vehículos, para finalizar y para promover el turismo dentro del Estado. Creo que ese está el reto, creo que se está trabajando en ello, estamos arrancando, y lo importante de nuestro sector es que tenga la disponibilidad, pero principalmente que haya la certeza del usuario que llega. Yo creo que el reto es cómo comunicas al usuario que llega, o en este caso al turista, que vea que hay los esquemas de comunicación, los productos de servicios. Yo creo que ese es el reto, cómo complementamos todo esto, ¿no? Y en eso se está. ¿Qué le hace falta al gobierno para entender mejor las necesidades del autotransporte? Pues mira, yo creo que ha empezado bien en el tema de la escucha. Hoy creo que el primer reto era cómo escuchar y aglomerar dentro de cada zona los transportistas y las necesidades que se tenían. Pero la otra es, como bien decimos, no solamente es que se escuche al sector transporte, hay que escuchar al usuario, ¿no? Que es del cual se depende y de cuál la sociedad opera. Entonces yo creo que el mayor reto es cómo ambos intereses, ¿no?, dentro del propio sector, que es importante, del transporte y de la movilidad, compagina perfectamente con las necesidades y el requerimiento de los usuarios. Eso yo creo que es el mayor reto, ¿no? Y es lo que creo que se ha estado buscando desde los acercamientos que yo he observado en algunas secretarías específicas como movilidad, etcétera. Han buscado esa opción de cómo trabajar de la mano con ello, que sí creo que no es un trabajo de la noche a la mañana. Déjame decirte que el sector son uno de los sectores que tiene más complicación, porque hasta la propia Estado, cuando llego aquí hace 11 años, creo que soy el campechano más choco que hay aquí en el estado. Bueno, es campechano, una parte de Campeche, Tabasco. Te la vas campechaneando. Pero ya soy campechano. Sí. Desde que tomé pozol ya estoy listo, sí. Exacto. Pero lo que hace un reto importante es que tienes una mezcla muy fuerte tanto de carreteras federales y estatales. Eso, hablando de orden y trabajo, le pone un reto.
¿Qué tendría que pasar Ujú. para que el ciudadano se sienta seguro nuevamente de viajar en carretera? Bueno, a ver, te voy a decir algo. En el estado per se, estadísticamente, a nivel nacional, somos de los estados en transporte, hablando federal, de los más seguros. O sea, nuestro nivel de incidencia es de 0.5, así, aún con los volúmenes de traslado que tenemos. O sea, sí se ha trabajado fuerte y inclusive en la estadística como cámara, te lo podría compartir, somos como delegación el tercer lugar, el top 3 de delegaciones con este tema de aseguramiento en la zona, con la coordinación que se ha tenido a través de Guardia Nacional, la propia CICT. O sea, este tema que tú dices que teníamos que hacer, lo estamos haciendo, ¿no? Porque la primera preocupación es cómo le das al sector esta condición de certeza y seguridad. Creo que la mayor demanda que siempre vamos a hacer es que no perdamos esa condición, porque es primaria para el tema del turismo, que es lo que me acabas de preguntar. Si queremos turismo, tenemos que garantizar condiciones en las carreteras locales. Y finalmente, Tabasco vive una fuerte movilidad migratoria. ¿Cómo impacta esto en el transporte de pasajeros? Bueno, no sé si te refieres migratoria a la propia condición de los paisanos que se mueven a trabajar. Y los que vienen también. Y los que vienen también. Pues bueno, al final nosotros lo que traemos como reto es con las conexiones. Yo creo que en eso sí somos muy rápidos. Cuando traemos casualmente nuestra naturaleza de haber nacido como un hub de conexión, nos permite esa situación. Entonces, cuando tuvimos, y un ejemplo muy claro lo vimos en la refinería, cuando tenías en la refinería y tenías todos los niveles de especialidad, tenías servicios que venían de Tampico, de Alvarado, que venían de Coatzacoalcos, Salina Cruz, Oaxaca, Chiapas, vaya, todas esas conexiones que traíamos, hoy las teníamos operando. Óyeme, y cuando terminó la refinería y esos tipos de servicios ya no se requirieron, los migramos a locales. Todo ese tipo de modernidad lo traemos en temas de estadística y data, que es lo que te permite tomar esas decisiones para atender rápidamente. Y pues algo más que desees agregar, Sixto Javier Hernández Ubieta, delegado de la CANAPAT. Pues muchas gracias. Yo creo que el mayor reto, te compartí hace un momento, que hoy que estamos en el sector pues también empresarial junto con los diferentes organismos, pues es seguir trabajando juntos, ¿no? Yo creo que el reto es que tenemos entre todos, como empresarios, pero también en la parte que nos corresponde, seguir promoviendo el sector, pero a través de acciones que nos ayuden principalmente al usuario, al cliente, en este caso a la propia sociedad local, y que vea que también contamos con las condiciones de modernidad, ¿no? Yo creo que uno de los temas es eso, y que la otra también es que se apueste a lo que tenemos. Nosotros desde el 57 estamos como ADO en Tabasco, cuando se cruzó el primer carro en una panga desde Coatzacoalcos, sí, ahí con el Chato. Eso, exactamente. El Chato ADO. El Chato ADO, exacto. Y entonces el punto es que volteen a ver también lo local. Creo que en lo local y lo que hacemos acá también, Mobility ADO, que es una empresa internacional, tiene soluciones que les pueden ayudar mucho a todos estos temas que tú preguntabas, ¿no? Desde el sector urbano, desde el sector operario, y podemos seguir haciendo muchas cosas. ¿Del 1 al 10 satisfecho como delegado de la CANAPAT? Sí, yo creo que dicen que siempre hay que dejar ese espacio donde nos dejan, ¿no? Vamos a dejarnos en un 9, creo que ese pedazo que nos hace falta, seguir haciendo lo que nos impulsa a seguir mejorando cada día, ¿no? Muy bien, pues gracias por esta oportunidad. A ti, a tu auditorio. Gracias. Esta entrevista la pueden ver en nuestro portal de YouTube XCBA Tabasco. Sixto Javier Hernández Ubieta, gerente regional de ADO Mobility y también delegado de la CANAPAT. Volvemos.